¿Estamos, Fer? Bien, ahora sí. Arrancamos entonces. Bueno, mi nombre es Franco Biotti, también soy parte del departamento de servicios como los chicos. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre automatización de backups, backups sobre todo de bases de datos, utilizando Argo Workflows. Bueno, en servicios nosotros, entre todas las cosas que hacemos, también proveemos bases de datos, tenemos un equipo dedicado a eso, y por lo tanto también somos responsables de los backups, como también de dar soporte a ello y a la respuesta de incidentes. Actualmente el sistema que tenemos para hacer backups no es el mejor, podemos decir. Parece que estamos teniendo problemas, por lo que veo con la presentación. Ah, listo. Estamos viendo para compartir con el Meet. Vamos a esperar un segundo, así sale todo junto. Mientras tanto, acá tenemos la lista para el acceso al data center de mañana, así que los que quieren participar, que por favor se anoten. Bien, estamos hablando entonces del sistema de backups que tenemos actualmente. Como les decía, no es el mejor, ya presenta algunas desventajas, como podemos hablar de la ineficiencia en el uso de los recursos. El sistema que se usa ahora para el backup de las bases de datos es Bacula y se encuentra en un servidor propio para él mismo, en el que no está corriendo todo el tiempo, por lo tanto hay recursos que no están siendo utilizados todo el tiempo. Hay poca o nula automatización, esto sobre todo para la gente que administra la base de datos, ya que es difícil para ellos poder cargar servidores nuevos para poder hacer backups. También podemos decir que tenemos problemas de seguridad. El sistema cuando se implementó ya fue hace un tiempo y no podemos decir que cumple con los estándares de la industria actual. Tenemos un ejemplo muy claro que lo vamos a tratar mejor más adelante, que es el principio de mínima responsabilidad. Es algo que no se cumple actualmente y con este sistema no lo podemos cumplir. Después podemos decir que también tenemos un difícil acceso al backup por parte del usuario. Sí o sí es necesario pedirle al administrador este sistema de backups de Bacula de que le pase el backup cuando es necesario. Y tenemos poco monitoreo. Para ello entonces decidimos que lo necesario era implementar un nuevo sistema para hacer los backups de base de datos. Entonces decidimos plantear cuáles son nuestros fundamentales para poder partir con este proyecto. Pensamos primero en hacerlo en Kubernetes, teniendo en cuenta el clúster que tenemos, la capacidad que tiene y que además su carga por la noche no es alta, entonces teníamos recursos disponibles que podíamos explotar. Lo segundo que teníamos que tener en cuenta eran los motores que íbamos a respaldar. En este caso elegimos 3, Postgres, MongoDB y MariaDB o MySQL, ya que la mayoría de servidores tenemos esos motores. Luego el almacenamiento, teníamos que pensar en dónde guardar los backups y por eso se decidió utilizar Minio, que es el sistema que se utiliza actualmente para almacenamiento y nos ayuda a nosotros poder olvidarnos, hacer que esa parte sea transparente y poder utilizarlo simplemente con la API. Además, deberíamos pensar en la automatización, es decir, cómo hacer para que sea más fácil para los administradores de base de datos poder cargar nuevos servidores. Esto, así como tal, podría ser una tarea dentro de todo sencilla, ya que con un script que corre en Kubernetes podríamos acceder a cada servidor y correr un backup, ya sea con PSQL-Dump o MySQL-Dump. El problema con esto es que no es eficiente, por lo menos no es veloz, más bien, porque si fuésemos a cada servidor y corriéramos el backup, tardaría mucho tiempo y serían jobs muy largos. Entonces teníamos que pensar en una forma para paralelizar estos jobs. Por eso encontramos la siguiente herramienta. Bueno, primero que nada hablaríamos sobre la automatización, es decir, cómo hacer para que sea más fácil cargar los servidores. En un principio pensamos en utilizar un repositorio de Git con un archivo de configuración donde se fueran cargando cada uno de estos. Para empezar, definimos un formato. ¿Qué necesitamos para cargar un servidor o qué información? El formato sería el siguiente, tener un servidor, el motor de este servidor, la réplica si el servidor lo tuviese, si idealmente es que tenga una réplica, pero hay algunos servidores viejos que no lo tienen, y una política de retención, para saber por cuánto tiempo tenemos que almacenar este backup. El flujo sería el siguiente. El administrador de la base de datos o de las bases de datos escribiría este archivo de configuración y lo subiría al repositorio de GitLab. Ahí comenzaría un pipeline que tendría distintas etapas para hacer las configuraciones pertinentes. La primera sería comprobar el autor. Esto se hace utilizando la API de Keycloak para verificar de que el autor sea un miembro del equipo de bases de datos. Luego sería la configuración de Vault. Si bien lo vamos a explicar mejor más adelante, lo que se hace acá es configurar el servidor para poder utilizar las credenciales
de una manera más rápida y segura. Lo siguiente es hacer un formateo de este archivo inicial y una actualización del repositorio que utiliza Argo Workflows. Esto se hace porque a Argo Workflows no le interesa la parte de política de retención, entonces la eliminamos y le pasamos sí el nombre del servidor, el motor y la réplica si lo tuviera. Lo siguiente es actualizar una base de datos de Mongo. Esa es una base de datos nuestra interna que la utilizamos para recolectar datos y métricas y tener información centralizada. Y por último, se manda una alerta a un grupo de chat para avisar de que ese archivo fue modificado, quién lo modificó y permitieron a nosotros asegurarnos de que las configuraciones se hicieron correctamente. Ahora sí podemos pasar a hablar de Argo Workflows. Primero definimos por qué lo elegimos y qué es Argo Workflows. Argo Workflows es una herramienta que permite orquestar workflows en Kubernetes de forma paralela. Lo que tiene positivo es que está diseñado y optimizado para trabajar con contenedores y además es de código libre. Otra cosa también es que es parte de las herramientas de la gente de Argo y ya teníamos algún conocimiento cuando utilizamos Argo CD, por lo que pasar a Argo Workflows sería más simple. La arquitectura que definimos para hacer nuestro workflow en general es una que plantea también la documentación de Argo Workflows y se llama Workflow de Workflows. Es decir, tendremos un hilo principal que se encargará de lanzar otras tareas que tendrán a una tarea en específico o un trabajo en específico. Entonces, recibiría de forma inicial la lista de servidores con sus réplicas y motores y arrancaría a generarse los workflows paralelos. La primera etapa sería la de generar credenciales. En esta etapa se obtienen las credenciales de Vault para poder acceder a cada uno de los servidores. Hacemos uso de dos características de Vault, que son los secretos estáticos y los dinámicos. Los secretos estáticos son bastante simples, simplemente son claves que están almacenadas, que se traen, y secretos que se crean en Kubernetes. Y los secretos dinámicos son un poco más interesantes, ya que nos permiten utilizar claves rotativas que nosotros no conocemos anteriormente, se generan cada vez que nosotros la pidamos a demanda, y además tiene un TTL que hace que se expiren después de un determinado tiempo. La siguiente etapa sería la de comprobación de sincronización. Nuestra prioridad va a ser siempre hacer el backup sobre la réplica para no estar haciendo la carga en las bases de datos de producción, pero primero necesitamos saber que esa réplica está actualizada, ya que si la información es vieja podría ser un backup que ya tenemos o que no nos interese. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que esta réplica esté actualizada. De no estarlo, se utilizaría entonces sí el servidor principal. De este workflow sale esa lista que se arma de un JSON, un arreglo de JSONs, en donde está el servidor que se va a utilizar y el motor de ese servidor. Pasamos a la siguiente etapa, en donde se hace la planificación de base de datos. Esta etapa la utilizamos nosotros más que nada para poder armar la paralelización previa y acomodar los servidores, o más bien las bases de datos, para poder armar grupos que sean más fáciles para nosotros de observar en interfaz de Argo Workflows. Entonces lo que se hace acá es, a partir de la lista inicial de servidores, obtener todas las bases de datos, absolutamente todas, agregar las métricas, que eso lo que hacemos es agregar cuánto dura hacer un backup para cada base de datos, juntarlas, ordenarlas de mayor a menor y agruparlas en una cantidad n de grupos que podemos ir definiendo según nos parezca. Y la última etapa es la más importante, que es la parte del backup en sí. Entonces, para cada base de datos se van a realizar las siguientes etapas. La primera va a ser el dump de ese servidor, de esa base de datos, que primero tenemos que determinar si es MySQL, Postgre o Mongo para ver qué comando utilizar y qué imagen. La siguiente etapa va a ser la de encriptar. Perdón, me olvidé decir que la etapa anterior, en la de que se hace el dump, también se comprime el mismo para hacer un poco más chico. En la siguiente etapa recién se hace la encriptación del mismo. Esto se hace con una clave que tenemos guardada en el mismo workflow. Esa clave se desencripta utilizando la API de Vault. Se utiliza para encriptar el dump y así poder pasar a la siguiente etapa, que es donde nosotros almacenamos ese dump utilizando la API de Minio. Por último, lo que se hace es actualizar la base de datos de Mongo nuestra local con todos los datos obtenidos del dump, ya sea su tamaño antes de ser comprimido, una vez que se comprimió se encriptó, también cuánto tardó, cuándo se hizo y toda la información que nos hiciera falta para después tener que analizar. Ahora vamos a hacer un breve repaso de cómo es esta base de datos que nosotros elegimos crear.
como dice ahí, necesitamos centralizar la información, necesitamos tener una forma de acceder rápido a cuándo se hizo un backup, de qué base de datos tenemos tal, o sea, de qué fecha tenemos un backup de cada base de datos. Y por eso decidimos crear estas 4 colecciones. La primera que vemos es la de base de datos, en donde tenemos el nombre, el servidor, el último backup que se hizo y el último backup que está almacenado. Después tenemos otra para la política de retención, que es la más simple, simplemente tiene el nombre de la política de retención y cuántos días dura. Después tenemos la colección de los servidores, en donde se almacena el nombre del host, su versión, el motor que tiene, la réplica, la versión de la réplica, el estado, ya que también tenemos la posibilidad de elegir si queremos que se haga un backup o no directamente desde el pipeline de configuración, y la política de retención asociada a ese servidor. Por último, tenemos la colección de dumps, que es un poco más completa y donde podemos tener información sobre el nombre de la base de datos, el servidor, los tamaños, la fecha, el estado de ese dump, porque puede estar almacenado, pudo haber ocurrido algún error durante el backup, o puede haberse borrado también con el tiempo si hubiese expirado, la fecha de expiración y el path de minio donde va a estar almacenado. Esos últimos 2 campos son los que utilizamos después para poder eliminar el dump una vez que se vence. Acá podemos ver un poco de información que se puede recolectar a partir de esta base de datos. Está un poco blurreada, no quedó tan bien la imagen por, bueno, temas de que había nombres de base de datos y servidores que preferimos preservar, pero se puede ver que podemos obtener la cantidad de servidores que estamos usando, cuántos motores de cada servidor, podemos ver también cuántos dumps hay por cada servidor y ordenarlos para ver por cantidad. Podemos ver también un orden de tamaño por base de datos o un orden de tamaño por cada servidor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la retención y el almacenamiento, es decir, cómo hicimos para implementar esto de eliminar los dumps. Básicamente, siguiendo la arquitectura de antes, elegimos utilizar Argo Workflows y hacer un workflow que, mediante paralelismos, haga la parte de eliminación. Entonces, primero que hacemos es obtener las credenciales de Mongo para poder buscar los servidores y de Minio para poder eliminarlas, obtener todos los servidores, después de cada servidor obtener toda su base de datos y después por cada base de datos ejecutar este último workflow que se ve acá. En lo que hacemos es chequear la fecha de expiración, ver si es mayor que la actual, si es así se borra de Minio, y por último se actualiza nuestra base de datos de Mongo, en donde ese dump pasa a tener estado borrado, y la base de datos va a modificarse el último backup que tiene almacenado, si justo cumpliera con ser este. En resumen, podemos ver que logramos hacer backups de forma paralela con Argo Workflows. Además, hicimos una mejora en la seguridad usando Vault y Keycloak, ya que con Vault podemos tener las claves rotativas, podemos también almacenar la clave que usamos para la encripción, y con Keycloak agregamos manejo de usuarios y grupos. Después tenemos también una mejora en el almacenamiento utilizando Minio, tenemos mejor acceso a la información usando Mongo, como vimos anteriormente, y además tenemos aplicados CI/CD utilizando GitLab y Argo CD. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Parece que nos vamos nomás. Hasta mañana entonces. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias.